La rosa y el sapo. Cuenta que esta era una rosa roja y todo el mundo comentaba que no había flor más bella que esa en el jardín. La rosa se emocionaba cuando la halagaba, sin embargo, quería que la vieran más cerca y no entendían por qué todos observaban a distancia. Un día notó que a sus pies siempre estaba un enorme y oscuro sapo. En verdad no tenía nada de guapo, con su color opaco y sus feas manchas. Además, sus ojos eran demasiado saltones y asustaba a cualquiera. La rosa comprendió que la gente no se acercaba debido a ese animal. De inmediato le ordenó al sapo que se marchara. No se daba cuenta de que le daba mala imagen. El sapo, muy humilde y obediente, aceptó de inmediato. No quería incomodarla y entonces se marchó lejos. A pocos días, la rosa comenzó a deteriorarse. Sus hojas y sus pétalos empezaron a caerse. Ya nadie quería mirarla. Pasaba una lagartija cerca y vio a la rosa llorando. Le preguntó qué le pasaba y ella contestó que las hormigas estaban acabando con ella. Entonces la lagartija dijo a la rosa: era el sapo quien se comía a las hormigas y te mantenía bella. El foso de las ranas. Dicen que había un grupo de ranas que siempre iba a divertirse al bosque. Todas cantaban y saltaban hasta que caía la noche. Permanecían muertas de risa y nada las separaba. Un día, en su salida acostumbrada, fueron a conocer un bosque nuevo. Estaban en sus juegos cuando 3 de ellas cayeron en un profundo foso, del que ninguna se había percatado. Las restantes se conmocionaron. Miraron hacia el fondo del foso y vieron que era demasiado profundo. Las perdimos, dijeron. Las 3 ranas caídas intentaron salir por la pared del foso, pero era muy difícil. Apenas avanzaban 1 metro y volvían a caer. Las demás comenzaron a comentar que sus esfuerzos eran inútiles. ¿Cómo iban a lograr escalar una pared tan alta? Era mejor que se resignaran. No había nada que hacer. 2 de las ranas escucharon esos comentarios y comenzaron a rendirse. Pensaron que las demás tenían razón. La tercera rana, en cambio, siguió subiendo y cayendo, hasta que consiguió salir a la superficie. Las demás estaban asombradas. Una le preguntó: ¿cómo lo lograste? Pero la rana no contestó. Era sorda. El león temeroso. Comienza en una hermosa sabana africana en donde un león se había perdido de su grupo. Llevaba ya 20 días caminando de un lado para otro y no encontraba a los suyos. Tenía hambre y sed, pero también mucho miedo al verse solo. Por fin divisó un estanque de agua fresca. Inmediatamente corrió hacia él con todas sus fuerzas. Estaba muerto de sed y necesitaba a toda costa tomar un poco de líquido vital. Sin embargo, al llegar a la orilla vio sobre las aguas la imagen de un león sediento. Entonces se retiró. El estanque ya tiene dueño, pensó. Esa noche se quedó cerca de allí, pero no se atrevía a ir de nuevo al estanque. Si aparecía el león, que era el dueño del lugar, seguramente lo atacaría por meterse con su propiedad, y él no estaba en condiciones de enfrentarse a nadie. Pasó un día y el sol quemaba. Ya era tanta la sed que el león decidió arriesgarse. No aguantaba más, así que se acercó cautelosamente al estanque y al llegar a la orilla vio de nuevo el león. Era tanta su sed que no le importó. Metió la cabeza para tomar el agua fresca. Entonces, en ese momento, el león desapareció. Había estado viendo su reflejo. Así son los miedos, desaparecen cuando los enfrentamos. El problema. Este tiene un lugar en un monasterio zen, cuyo guardián del tiempo fallece, por lo que el gran maestro realiza una prueba a sus discípulos para determinar quién de ellos tendrá el honor de suplantarlo. El gran maestro les dice: voy a presentarles un problema. Aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo. Trajo al centro de la zona un banco. Puso sobre este un enorme y hermoso florero de porcelana con una hermosa rosa y señaló: este es el problema. Los discípulos contemplaban perplejos lo que veían. Los diseños sofisticados y raros de la porcelana, la frescura y la elegancia de la flor. ¿Qué representaba aquello? ¿Qué ser? ¿Cuál era el enigma?
Todos estaban paralizados. Después de algunos minutos, un alumno se levantó, miró y al maestro y a los demás discípulos. Caminó hacia el vaso con determinación y lo tiró al suelo. «Usted es el nuevo guardián», le dijo el gran maestro, y explicó. «Yo fui muy claro, les dije que estaba delante de un problema. No importa qué tan bello y fascinante sea, los problemas tienen que ser resueltos. Puede tratarse de un vaso de porcelana muy raro, un bello amor que ya no tiene sentido, un camino que debemos abandonar, pero que insistimos en recorrer porque nos trae comodidades. Solo existe una forma de lidiar con los problemas: atacarlos de frente. Afilar el hacha». En cierta ocasión, un joven llegó a un campo de leñadores con el propósito de obtener trabajo. Habló con el responsable y éste, al ver ese aspecto de fortaleza de aquel joven, lo aceptó sin pensarlo y le dijo que podía empezar al día siguiente. Durante su primer día en la montaña trabajó duramente y cortó muchos árboles. El segundo día trabajó tanto como el primero, pero su producción fue escasamente la mitad del primer día. El tercer día se propuso a mejorar su producción. Desde el primer momento golpeaba el hacha con toda su furia contra los árboles. Aún así, los resultados fueron nulos. Cuando el leñador jefe se dio cuenta del escaso rendimiento del joven leñador, le preguntó: «¿Cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha?». El joven respondió: «Realmente no he tenido tiempo, he estado demasiado ocupado cortando los árboles». Es probable que afilar el hacha tenga un significado diferente para cada quien. Algunos pensarán en la formación, otros en la necesidad de descansar o también en lo importante que es una buena organización. El hecho es que en el trabajo, si no tuviéramos a nadie para darnos orientaciones, es imposible que muchos de nosotros acabáramos esforzándonos ciegamente en tareas poco productivas, porque es muy fácil perder la perspectiva. Normalmente, si eres empleado, siempre tienes a un jefe para recordarte que tienes que afilar el hacha, pero si trabajas solo, corres el riesgo de dar palos a un tronco a la desesperada sin ver el verdadero problema. Es por eso que de vez en cuando tienes que tomarte un respiro y reflexionar sobre lo que haces. Por lo tanto, la próxima vez que te sientas atacado y notes que estás avanzando o no estás avanzando, tómate un momento y recuerda la historia del leñador. Y es muy posible que necesites afilar tu hacha.